Bienvenidos a esta nueva edición de Nieve Roja, a la cuarta edición y a este conversatorio que nos convoca. Yo soy Guadalupe Cahuimpán, coordinadora del festival, y estoy acompañada hoy con Sabrina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sabrina Chazarreta y estoy encargada del diseño gráfico del festival. Nos gustaría, bueno, que se presenten, que nos vayan presentando quiénes estamos, que nos digan quiénes son y también desde dónde vienen, cómo llegan a este conversatorio. Hola, ¿querés empezar? Ok. Hola, chicas, gracias por la invitación y por los espacios para el cine de género, con esta perspectiva de género. Yo me llamo Paulette Lecaros y estoy desde Chile aquí transmitiendo para ustedes de manera online este encuentro. Soy realizadora audiovisual, soy cineasta, guionista, con este interés en el cine de género como femenino y disidente. He levantado instancias donde hemos encontrado a otros como nosotros y estoy súper contenta de estar aquí hoy día en esta conversación tan necesaria como hablemos de cine, de mujeres y disidencias. Gracias, chicas, y al Festival Rojo, sangre por todo, obviamente. Ailem. No me equivoqué, Nieve Roja, perdón. ¿Me pueden avisar? Está bien, no pasa nada. El rojo sangre me quedé. Es que estuvimos hablando de lo Estuvimos hablando de rojo sangre. Ay, fue lo primero en mandarme chascarros, perdón. Si quieren me presento de nuevo. Me cortan. No pasa nada. Estamos en el Nieve Roja, gracias chicas por esta cuarta versión. Bueno, yo soy Ailén, yo soy docente de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, ahí en Bolsón, y estudié cine, pero después me dediqué más a la docencia, a todo lo que tiene que ver con teoría, con análisis, y a la escritura, y sobre todo a la escritura de fantasía, ¿no? Y ahora, realmente hace poquito, estoy empezando a poder materializar eso y como darle más lugar a todo el tema de la narrativa fantástica. Y bueno, y además, mis intereses dentro de lo que es investigación tienen mucho que ver con el tema de la narrativa transmedia para lo que es fantasía y creación de mundo, también conocido como world setting, pero la palabra en castellano, vamos a usarla en castellano. Así que gracias por el espacio y por la persistencia del festival en el tiempo y en la zona. Ya. Bueno, yo soy Bonzo Villegas, soy director y guionista también audiovisual y drag queen, aunque ahora estoy en mi forma más abusiva. Sí, yo pensé que ibas a venir con maquillaje. Sí, bueno, esa es otra tarifa, te digo. Claro, eso. Ahí va. No, es que es complicado, es muy sábado la siesta, es demasiado sábado la siesta. Pero sí, me interesa muchísimo lo que es la realización y el género del terror específicamente y de la fantasía, pero siempre tomarlo desde el lado más paródico que brinda por ahí el drag o el transforming. Por ahí va. Yo soy Regogénesis. ¿Sí escucha? ¿Sí? Sí. Yo soy Regogénesis. Yo ando acá ahorita en México, en Ciudad de México específicamente. Soy creadora del colectivo de Casa de Hadas, que es como un espacio que se dedica principalmente a reunir como un archivo audiovisual sobre las narrativas de lo trans dentro del cine de género. Entonces, la mayoría de las veces también como tratamos como de generar, creo que se escucha doble, ¿no? Alguien tendrá su bocina abierta. Es como un reverb.
Ahí está, perdón. Ya, súper. Me interesa mucho explorar esta cuestión del terror trans en diferentes medios, plataformas, formatos, justo como comentaba Aileen, de cómo desplazar también esta idea de explorar esas narrativas como más allá de, no sé, por ejemplo, como a cuestiones más accesibles para las chicas trans, porque también pues es súper evidente que nosotras no podemos como acceder tanto a la industria del cine, ¿no? Como en este caso las personas cis. Entonces creo que pues también pues como que me ha interesado como dialogar con otros medios, como es el video, la fotografía, la escritura, pues también como para seguir explorando esas partes, ¿no? Entonces pues igual estoy muy contenta de estar acá y compartiendo y pues nada, muchas gracias por la invitación. A vos. Gracias a ustedes por estar, por unirse. La verdad que, bueno, estuvimos hablando un poquito, les comentaba esto de que a mí me gustó mucho el convocarles, porque sé que ustedes tienen un montón de conocimiento que por ahí me cuesta o encontrarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, me gustaría que por ahí charlemos un poco de eso sé que hay algún Casa de Hadas, por ejemplo, sé que hace bastante de investigación, me gustaría, si querés, contar un poquito sobre también esa parte, que sé que, bueno, Ailén también la está haciendo, sé que hay como un laburo de investigación y de esto de querer recuperar todo el trabajo que se ha hecho y que muchas veces se ha invisibilizado, ¿no? Entonces que no, por ahí nos cuesta encontrarlo. Sí, yo creo que la participación de investigadoras y creadoras como de contenidos a través de esta investigación es un lugar como bien situado, ¿no? Como sobre todo en el contexto de América Latina. O sea, situado desde el momento en que una pues está como posicionada como, en este caso, a mí como chica trans, luego investigaciones pues en el cine de género. Y aparte ya como ahí lo que se vaya como pues surgiendo de eso. Entonces, en ese sentido, creo que es como un espacio también como que posibilita otras herramientas que puede que muchas veces, como en este caso, en los espacios como meramente audiovisuales, puede que no puedan visualizarse, ¿no? O sea, como que justo lo que les decía, a mí me ha permitido como ver como el ejercicio y el tratamiento de otro tipo de formatos que vayan más allá como de lo que es meramente el cine, que luego muchas veces no es algo accesible mucho para las chicas trans. Entonces, como que bajar como ese trabajo de investigación a los formatos que sean más accesibles para nosotras, eso pues es algo que se me hace súper fabuloso, ¿no? Porque creo que así como ha pasado, por ejemplo, yo hago fotografía, ¿no? Como el cómo dejar de pensar la fotografía solamente dentro de las galerías, también dejar de pensar como esta narrativa audiovisual solamente dentro del cine y de la industria del cine, también creo que es como algo como súper, que le ha dado como mucha potencia, por así decirlo, sobre todo el ejercicio para las chicas trans que nos interesa como empezar a interactuar con el mundo audiovisual, pues, ¿no? Entonces, por ahora podría como decir eso. No sé, Pau, ¿estás silenciada? Pero ¿Querés hablar? Ah, Ahí va. pensé que ustedes me habían silenciado, que era yo la que sonaba. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Es como, perdona. Esto de la investigación, y de la recuperación del material y de nada, esto de cómo nos estamos viendo y por ese lado. Sí. Ya, es como un poco entre distribución e investigación. Ujú. Sí, pensando también cómo nos llega el material, ¿no? Si nos llega, no nos llega, ¿por qué también? O sea, bueno, desde la realización misma hasta la distribución. Uh-huh. El cine de género, al ser muy de nicho, es como un círculo cerrado, ¿ya? Y el cine mismo, como formato, también es muy de elite. Hay que tener muchos recursos para poder hacer cine. Entonces, desde las dificultades mismas de hacer cine, que ya de por sí es para Latinoamérica, en particular yo puedo hablar por Chile, Sudamérica, es bien difícil realizar una película.
No es el mismo caso con Argentina, que es un país que es prolífico en cine de género. En Chile hay muy pocos realizadores, y que ocurre también en Bolivia, en Perú, aunque Perú, al ser un país con más población, se realiza más cine todavía, y que está creciendo, pero de Latinoamérica yo diría que es como Argentina, Brasil y México los países donde más se hace cine de género. Entonces, en el fondo uno hace investigación porque quiere aprender sobre cómo están haciendo otras mujeres y disidencias, cuáles son las temáticas que estamos tratando y las dificultades que estamos atravesando para poder hacer cine. Creo que eso sería como una manera de hablar desde la investigación y la realización, y también de por qué se traduce en menos obras. Porque también este factor de la brecha de género, ¿cierto? Es un género que es muy masculino históricamente, como lo ha sido el cine, pero que en los últimos tiempos, gracias a la misma investigación de mujeres y de disidencias, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, Alice Gugelain-Che fue la creadora de la ficción y también tiene películas entre su filmografía que son de género. Y así están ocurriendo instancias gracias a la investigación y a nuestras ganas de ver más cine de género hecho por nosotros, que estamos descubriéndonos, reconociéndonos y también aprendiendo entre nosotros. Ha sido difícil porque es muy emergente todavía acá en Latinoamérica, y lo fantástico tiene un prejuicio también, lamentablemente, por el mismo tema de recursos. Aspiramos a hacer un cine como el del primer mundo, como Europa, en Norteamérica, Estados Unidos, que es distinto a nuestra identidad, a quienes somos y a lo que vamos a representar también en las pantallas. Entonces, creo que, no sé si se entiende, que la dificultad misma del cine de género hecho por nosotros es un nicho aún más pequeño dentro del nicho, y espacios como estos nos ayudan, nos sirven para poder conocernos entre nosotros y poder apoyarnos para seguir haciendo cine. E investigación también, por supuesto. Totalmente. ¿Ailén? No, si puedo retomar algo dos cositas que decían, ¿no? Esta cuestión de llegar a los cines y lo difícil a veces que es llegar a los cines, pero los cines también como un espacio de prestigio, porque en verdad, si incluso nos ponemos a pensar en nuestros propios consumos, ¿cuántas veces vamos al cine? Y en general el cine es una actividad hoy por hoy metropolitana, ¿no? De vuelta, volvemos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Desde dónde estamos generando este encuentro? ¿Desde qué lugares? Entonces, quitar la mirada de la norma también a veces nos lleva a esto. Bueno, nosotros en el Bolsón no podemos ir al cine salvo que nos vayamos a otra ciudad. Y es algo que por ahí hacemos cada tanto. Entonces, ¿por dónde pasan nuestros consumos audiovisuales diarios? ¿Sí? Y los de las personas a las que queremos llegar. Porque a veces por ahí nos devanamos los sesos para llegar a estas pantallas. ¿Y quiénes están en esas pantallas en definitiva? Digamos, el visto bueno de quiénes estamos buscando en esas pantallas, a las que tanto cuesta llegar. Y por otro lado, esto que decían del género, que los géneros surgen muchas veces con etiquetas muy fuertes. El género fantástico, de alguna manera, es absolutamente patriarcal y aristócrata. Cada vez que, digamos, los grandes relatos de fantasía épica, y bueno, nos topamos con que son totalmente patriarcales, y siempre hay un elegido, hay una idea de un destino manifiesto, pero al mismo tiempo los géneros son matrices que se actualizan todo el tiempo, y me parece que lo que está pasando, ¿no? Estas apropiaciones, y decir, no, bueno, el género lo podemos transformar, podemos hacer otro tipo de cine desde el género, y que es muy potente, porque el género igual ya viene con una narrativa que nos es económica, y es muy fuerte cuando le cambiamos estos elementos. Cuando aparecen otras corporalidades, cuando aparecen otras relaciones entre esos cuerpos, otra configuración, otra mostración, otros roles para esos personajes, ¿no? Y empiezan a haber otras identificaciones dentro de géneros que además, tanto la fantasía como el terror, son géneros de nicho, pero al mismo tiempo son géneros mainstream. Digo, si uno ve todos los años cuáles son las películas que llegan a pantallas grandes y se llevan la mayor cantidad
de visualizaciones de espectadores tienden a ser de género. O sea, como que se encuentran en los dos extremos, ¿no? Los grandes blockbusters tienden a ser de género también, entonces esa es la potencia del género, creo, y su paradoja, un poco. Ujú. No sé cómo, en función de por ahí lo que decía. ¿Bonzo? Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen las chicas. Me parece que el cine de género, al ser de nicho, de alguna forma eso es una oportunidad porque se crea comunidad a través del cine de género y de las temáticas. Entonces siempre vas a tener gente fiel, digamos, que vaya a ver esto que haces, porque hay una cuestión de, me gusta el cine de género, esta película porque es de género directamente, por la temática, por lo que me hace sentir. Entonces, eso es una oportunidad, pero al mismo tiempo es limitante, porque al ser de nicho, queda circunscripta a eso. Y el problema de eso es que complica a los realizadores vivir de esto. Es bastante complicado, digamos. Tener llegada y vivir de esto finalmente, eso es lo difícil. Y mal que mal, yo he tenido muchas instancias de hablar de estas cuestiones y se me ha criticado por poner énfasis en el tema monetario, pero es que a mí sí me parece importante, me parece que es una realidad. El trabajador audiovisual en Latinoamérica generalmente está muy precarizado y hay muy pocas oportunidades. Ni hablar de que esas pocas oportunidades generalmente van hacia, bueno, hombres blancos heterosexuales. O sea, generalmente esas pocas oportunidades están concentradas ahí. Entonces, para mujeres y disidencias es aún más difícil esa llegada. Porque la realización de cine, la realización de audiovisual, la realización incluso transmedios, requiere de recursos, sí o sí. Sí o sí, nadie está acá para perder tiempo ni para decir, bueno, le voy a dedicar mi vida a un proyecto, pero que de repente ese proyecto no tenga ningún retorno más que el honor y la alegría de haberlo hecho. Nadie quiere eso. Entonces ese es el desafío. Sin embargo, y acá me pongo optimista, para mí sí existe hoy en día una tendencia, una ola, que hay que tratar de aprovechar y que hay que tratar de afianzar, y es un interés justamente por el cine feminista y de disidencias. Yo creo que hay un interés genuino, sí, hay un interés genuino. Hay obviamente un sector de la población que se resiste, lo vamos a ignorar, ese sector de la población. Hasta luego. Ese sector no importa, pero el sector que sí está en la búsqueda de este tipo de producciones, creo que es un buen momento. Y yo lo veo en producciones mías incluso. Yo venía de hacer otro tipo de cine y la respuesta más fuerte, la reacción más fuerte la he tenido haciendo el tipo de cine que hago hoy, que es más disidente. Entonces, eso me parece que es una oportunidad para ir hacia adelante. Digo, hablando con optimismo, ¿no? Tienen, como te digo, existe el lado malo, este es el lado bueno, digamos. Eso. ¿Y qué ustedes creen que esto de que se está generando este interés también es lo que nos está llevando a la búsqueda, ¿no? Y es lo que de repente nos encontramos con un montón de material que no sabíamos que estaba, y estaba ahí, estaba escondidito, estaba como guardadito de un montón tanto en las temáticas como en la realización de disidencias y de mujeres. Entonces, me parece que está bueno también esto de enfocarnos en las formas de contar y esto de también la autocrítica, ¿no? Decir, bueno, yo estaba produciendo un cine y empiezo a ver que hay otras formas de contar. Quizás yo no lo estaba haciendo de una forma, no sé, respetuosa, o estaba como cayendo en lo de siempre, ¿no? Como que, bueno, hay otras formas y se puede llegar, esto que decía Ailén, de empezar a pensar en otras corporalidades, en otras formas de contar y de decir las cosas,
y desde nuestro quehacer como trabajadores del audiovisual, ¿no? ¿Ustedes creen que esto viene viene como creciendo este interés, estas formas, viene con un cambio de paradigma? Sí, sí, de hecho, esto que estás diciendo para mí está graficado específicamente, hablando de terror queer, ¿no? Hablando de lo que es ya terror queer, entrando en eso. Para mí, todo esto que estás diciendo vos está graficado perfectamente en lo que ha pasado con la película Pesadilla en la calle Elm 2, que es conocida como la Freddy gay, digamos. Esa película en su momento ha sido vapuleada completamente, le ha arruinado la vida al actor, al realizador, a todo el mundo involucrado, porque ¿cómo va a ser tan queer esta película? ¿Me entendés? Una película que es de terror, que se supone que es un cine de y para hombres. Entonces la película es un fracaso absoluto, casi que destruye la franquicia. Sin embargo, hoy, fíjate que la película ha encontrado un público absolutamente nuevo y está montando una ola gigante. Hoy es considerada icónica y tanto así que el actor protagónico que en su vida en su momento ha visto su vida arruinada por la película, hoy está teniendo un resurgimiento, está actuando en nuevas películas, ha hecho un documental contando cómo ha sido la experiencia, que ha tenido muchísimo éxito, ha ganado un montón de festivales y ha hecho un circuito gigante y se la distribuye en todo el mundo. Entonces, sí, ese momento es un claro ejemplo de este renovado interés por este tipo de cine, por este tipo de lenguaje, por este tipo de historias, por estos códigos, que por ahí antes era, no, separa esto del terror, separalo completamente. Hoy no, hoy eso de repente toma otro sentido, se lo ve con otros ojos. Bueno, yo en relación a lo que menciona Guadalupe, creo que también lo mencionó recién Bonzo, al ser un nicho, la audiencia es una audiencia cautiva, o sea, es muy fiel. Quiere consumir el merch de estas películas, quiere tener la figurita, quiere tener la polera de la película que le gusta, quiere comprarse el libro del cual fue adaptada la película. Entonces, efectivamente existe un público que hace que el género sea un género comercial, que es lo que también decía Ailén. Pero el cine de género latinoamericano en sí no es comercial, ¿ya? Y esa es como la problemática que siento que los festivales, no lo siento, yo lo creo, los festivales de cine y las muestras de cine de género que han surgido en Latinoamérica están ayudando a generar nuevas ventanas de exhibición para películas de esta índole y que no calzaban anteriormente en salas de cine comerciales de los países de aquí de Latinoamérica y que tampoco tenían cuando no existen festivales para estos nichos en particular, competimos con dramas y con como esto más social que es lo que predomina en Latinoamérica. Entonces perdemos credibilidad, perdemos también porque nos comparan con el cine de género comercial del primer mundo. La gente no sabe cómo reaccionar al cine de género aún porque estamos todavía en formación de audiencias. Entonces, la existencia de festivales de cine, de muestras, de colectivos que hagan investigación, que es lo que está haciendo Casa de Hadas, y también existen otros que están haciendo lo mismo desde sus países y tratando de analizar este tipo de películas para que la gente no simplemente se quede con el prejuicio, sino que también leer como las críticas de cine antes de ver una película. Es difícil no spoilearse, obviamente, pero a mí me gusta mucho hacer eso, leer como los reviews o los comentarios o las críticas de cine que le hacen a películas de este tipo, ¿cierto? Y bueno, hay que seguir apoyando a festivales o salas de cine más pequeñas que tengan esta apertura de mente a otros géneros y pagar la entrada por ir a ver esas películas. Es tan poco tiempo el que nos dejan en cartelera. Por ejemplo, el caso de Huesera, que es esta película mexicana dirigida por Michelle Garza, que tiene una trama, un conflicto central, queer también, por así decirlo, ya que es la historia de una mujer que queda embarazada y anhela un poco su juventud y
y su pasado lésbico también. Esta película se está exhibiendo en grandes festivales, ganando premios. Es la ópera prima de Michelle, que era una cortometrajista ya que venía con una promesa y que se cumple con esta película. Y traté por todos los medios para que viniera a Chile esa película. Y me fue súper difícil porque justo el tiempo que le asignó la distribución a Chile estaba antes el estreno de John Wick y después estaba Mario Bros. Entonces me sacaron al poco tiempo de cartelera Huesera. Y yo pensaba, esta película tiene que verla todo el mundo, es demasiado buena. ¿Por qué la sacan de cartelera? La dejaron unos días y la sacaron. Siendo que es una joya que se la recomiendo absolutamente y que tiene todo esto también como perspectiva femenina y también perspectiva de género, ya que habla de mujeres lesbianas. Y también es de terror. Entonces como un terror suspenso, que gracias yo creo que esa película también va a seguir llegando más lejos, pero gracias a que pareciese ser un drama femenino y que tiene elementos de género, se va a abrir más puertas para esa película que una que sea 100% freak o bizarra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como que como realizadores, tenemos que tratar de llegar a las audiencias desde una situación común o común y ordinaria y poner elementos fantásticos para poder abrirnos espacios y poder también llegar a nuevas audiencias, salir del nicho. Que yo creo que ese es el desafío para poder hacer más cine de género latinoamericano y que se vean más pantallas de cine. Sí, a mí me gustaría agregar respecto a esto que menciona Pola, sobre esos cambios como de paradigmas que a fin de cuentas han sido pues también como según como el momento histórico, ¿no? Y también lo pienso, o sea, como en esta parte como de hacer como investigación sobre todo del tema de lo que en el norte global se conoce como queer horror, me ha permitido visualizar que muchas de las prácticas, por ejemplo, cinematográficas que han habido en el norte global desde esto del queer horror, realmente no ha tenido un impacto en la producción cinematográfica latinoamericana, porque tan así que creo yo que en América Latina, de hecho, no sé, por ejemplo, hace 2 años hacíamos un podcast, ¿no?, de queer horror, Pola, con Aterra, no sé si fue hace un año, y no esperábamos realmente a Huesera, que desde mi punto de vista fue la primera película de terror lesbiano en América Latina, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el queer horror que están definiendo en Europa, que no tiene nada que ver, y que aparte no ha hecho un cambio de paradigma en el sentido de que sigue siendo hecho por hombres gays, en este sentido, porque son quienes tienen más acceso como a un montón de recursos que no sucede en este caso, porque no ha habido, por ejemplo, en pleno siglo XXI, directoras trans en América Latina, porque en este caso las trans estamos pensando más en que, por ejemplo, en México somos el segundo país de transfeminicidios, ¿no? Entonces, imagínate entrar a la universidad siendo trans, pues, y luego en la escuela de cine, pues, sí es como súper, confrontativo, ¿no? Entonces, sí creo que también romper esos paradigmas dentro del cine sería también como pensar cómo se están distribuyendo los recursos para hacer cine, y que una vez que sí se está haciendo como un cambio de ese paradigma desde lo interno, porque puede que se hagan como pequeños cambios desde lo externo, que podríamos decir el queer horror puede ser queer horror desde el siglo XX, pero eso sería más que nada como una interpretación como de ahí, como querer como embellecer lo que ya pasó, ¿no? Sin embargo, creo que, por ejemplo, en este caso me resulta muy interesante las propuestas que están surgiendo como la de Huesera. O sea, yo pues, vivo acá en México y realmente Huesera está teniendo un impacto incluso en generaciones de mujeres cineastas, ¿no? Y lo que está teniendo es impacto también en pensar como en empezar a hacer un terror lesbiano desde las lesbianas también. Eso es algo también muy interesante porque hay terror lesbiano o lo que sería más bien terror de lo lesbiano, pero que no ha sido hecho por lesbianas. Entonces también está como muy interesante esa parte, ¿no? Sí, es un poco lo que yo como que comento acá en Chile, que ganamos un Oscar con un largometraje que trata la historia de un personaje femenino y trans, pero es dirigida y escrita por personas cisgénero, que es Mujer Fantástica. Y que para nosotros es un orgullo, lógicamente, pero
el tema de la representación de las mujeres y disidencias en pantalla, tanto delante como detrás de cámara, influye bastante en las narrativas y en lo que resulta de esa película. Por eso es tan importante que quienes estén hablando de estas temáticas queer dentro del cine de género o del cine en general, sean disidencias precisamente. Que yo no sé si es el caso de Argentina porque estoy buscando, igual que Rojo, pero yo acá en Chile no conozco exponentes de cine de género que sean disidencia todavía, las estoy buscando. Yo sé que están en alguna parte, están quizás recién pensando en cómo hacer cine, porque no hay recursos, porque los fondos públicos son pocos, porque por lo general estos fondos públicos se los asignan hombres cisgénero que tienen 20 años de trayectoria que nosotros no. Entonces, es como una lucha constante de poder saltar la brecha y de que se conviertan en directores, en directoras y disidencias. Necesitan el apoyo de su país, necesitan el apoyo de colectivos humanos que quieran que sus historias salgan a la luz. Entonces, son tantos factores que al final nos quedamos como muy este nicho dentro del nicho chiquito, en donde esperamos algún día ver la luz, y que yo creo que instancias como estas nos ayudan a hablar de estas problemáticas y también a incentivar a otros a que hagan cine de género. Si les gusta lo freak, lo bizarro, que me encanta eso del título del Festival Nieve Roja, ahora sí, es como, por favor, explórenlo, porque somos raras, ¿cierto? La disidencia y las mujeres que hacemos este tipo de cine. Aceptémonos en nuestras rarezas y apoyémonos y veamos este tipo de cine. Y si conocemos a alguien que quiera hacer películas, tratemos de apoyarles de alguna manera, porque el séptimo arte junta todas las artes. O sea, si te gusta hacer música, si te gusta hacer vestuario, si te gusta hacer maquillaje, si quieres actuar y conoces alguna disidencia, alguna mujer que está tratando de hacer cine, apóyala. Sí, se me ocurría esto que estaban hablando, esto de que qué diferente es cuando el relato sale de la misma experiencia, porque una persona, un varón cis, hetero, que puede contar, o sea, quizás le han contado y lo puede transmitir, lo puede de alguna forma contar, pero no va a ser la misma manera. O sea, no sé si están de acuerdo o no ahí conmigo, pero es como que hay algo en el relato que tiene que ver con la vivencia de cada uno, y que es desde ahí donde entonces mujeres, les trans, todas las disidencias, tenemos una realidad que es muy distinta, pero porque se nos ha puesto en una posición esto de tener que buscar el material que está hecho, que haya sido invisibilizado, que no se consiga trabajo, esto que decía Rojo de, claro, el colectivo trans está con una lucha constante, que es tan fuerte, que el hecho de tener que acceder a la educación, ¿no? O tener que, o sea, que es algo tan básico, de que si tenés ganas de actuar como persona trans se te contrate, o sea, como que esas cosas, no sé si están de acuerdo, como que todo eso hace que el relato sea diferente, y eso no se puede transmitir desde, me parece, ¿no? Desde otro lado. Por eso es tan necesario que salga desde nuestro quehacer, ¿no? De realización. Sobre No sé, todo Ailén. aprovechando que el audiovisual es una forma de producción colectiva, un poco también rompiendo con la mirada que siempre tenemos autorista del audiovisual, ¿no? Que como si estuviese solo vinculada a la idea del director y ya está, ¿no? Aprovechar ese entramado de subjetividades que es el que termina generando la imagen, el diseño. Entonces, digo,
son muchísimas las experiencias válidas, el tema es cuando de repente solo una porción de esas experiencias es la que tiene el acceso a los recursos, ¿no? Y que desde ese lugar, que en este caso es claramente, ¿no? El lugar del hombre cis, de determinadas clases también sociales, porque son un montón ahí las variables que se van cruzando, ¿sí? Es quien tiene el acceso a esos recursos y a esos espacios. Entonces la representación se vuelve muy acotada. Y esto a veces no tiene que ver de vuelta con voluntades, sino con muchos clips, digamos, ¿no? Pero también con que termina, incluso, perdón, me estoy pensando, ¿no? Que inclusive muchas veces cuando va a narra de esos lugares porque la mayor parte de esos discursos que consumimos durante toda nuestra vida fueron construidos de ese lugar. Entonces hay que hacer todo un trabajo sumamente consciente y de vigilancia como narrativa, ¿no? Para empezar a desarmar esos relatos y poder contar de otra manera, porque, por ejemplo, ¿no? En la construcción de los cuerpos femeninos, ¿sí? Venimos de una tradición que erotiza la violencia sobre el cuerpo femenino. No hay otros cuerpos sobre lo que se erotice la violencia. Entonces, irte tomando conciencia cuando voy a representar la violencia y cuando esa violencia está vinculada, ¿cómo se está representando? ¿Se está representando como algo deseable? ¿Se está representando de qué manera? Desde el male gaze, que es la como mirada masculina. Sí, pero a veces inclusive seguimos representándolo nosotras. O sea, tiene que ver con el autorreconocerse, el conocernos, el aceptarnos como disidentes, como... Exacto, y todo este trabajo de desarmar los mismos discursos con los que hemos sido educadas, que de vuelta los vamos incorporando de manera absolutamente inconsciente desde que somos chiquites. Entonces, y creo que es un trabajo que se está dando, ¿no? Que se está dando, que es totalmente interesante, pero justamente se necesitan que se facilite, y acá de vuelta siempre vamos a hablar de políticas, no solo de voluntades individuales, que se facilite el acceso a los recursos. Porque si los recursos siguen siempre concentrados en los mismos espacios, es muy difícil que se ocupen, que aparezcan nuevas voces, nuevas formas de representar dentro de los cines que llegan, o de las formas audiovisuales que llegan a los grandes públicos. Y ahí está el tema de la cuota de género. Sí, A mí me gustaría a mí me gusta. hacerles una pregunta. Ay, perdona. No, hablamos, por favor. No, tú, si quieres ahorita ya. No, yo les quería hacer una pregunta, en realidad, a ustedes como mujeres. Ayer he ido a ver una película en el cine argentina de terror que se llama Los Olvidados, Cicatrices. No sé si la han visto, no sé si la conocen, de Nicolás Bonetti. Es como una segunda parte, digamos, de una peli. Y la película me ha resultado, siendo que yo soy fanático y me encanta el cine de terror latinoamericano, más específicamente argentino, amo, banco fuertemente, ¿no? Pero me ha resultado chocante la cantidad de violencia sexual en la película. Y me preguntaba a ustedes, desde su experiencia, hablando como mujeres, ¿qué opinan al respecto de la violencia sexual como recurso en el cine de terror? Súper buena pregunta. Rojo, ¿quieres responder tú? Bueno, iba a mencionar algo antes de que se me olvide. Sobre esta última participación de Aileen, me gustó mucho lo que dice, como sobre pensar también en qué momento se van a empezar a hacer como representaciones, en el sentido de que no hay forma de hacer una representación si no hay dinero. Entonces, en esa parte creo que, o por lo menos yo lo planteo así, incluso como una postura ante las visualidades y lo audiovisual, como una cuestión de que más que clavarse una en la representación y lo que se ha hecho de la representación, sobre todo en esa parte, la representación de la sujeta o el sujeto trans,
pensar más bien en qué momento vamos a tomar en esa parte los recursos para hacer ahora nosotras eso. O sea, lo ideal no sería entonces enfocarnos como en pensar que hay representaciones correctas, porque en todo caso terminaríamos súper así como enojadas, hartas, diciendo como que nada sirve. Sin embargo, creo que hay algo más allá, ¿no? Como de utilizar como, o sea, yo pienso mucho el cine como por eso como un archivo audiovisual, porque creo que es un documento histórico en sí, así sea un documento de ficción, un documental o demás. Entonces creo que en ese sentido pensar en los archivos audiovisuales como herramienta, empezar a tomar los recursos nosotras, ¿no? Y en esa parte, creo entonces así que no va a haber forma de que empecemos a hacer, en este caso cine, quienes estamos ahí, hasta que se ponga sobre la mesa de una distribución de los recursos, ¿no? Porque no está pasando tal cual una distribución de los recursos, porque estamos viendo que aunque haya mujeres cineastas hoy, pues siguen siendo pues, mujeres blancas, o si hay chicas trans, las que están pues son gringas, son de Europa, o si hay personas racializadas, pues son personas como que se están como acoplando a estas prácticas como de blanquearse para poder entrar a esos espacios, ¿no? Entonces creo que más que pensar también en quién va a ser una representación como real y verdadera y bonita, pues pensar como por qué no está bajándose ese dinero que se está como produciendo a través de la representación de las personas. Y lo pienso así como con el cine documental. O sea, si ustedes, no sé, ponen en el buscador documental trans, les van a aparecer un chingo, o sea, un montón de documentales trans, ¿no? Sin embargo, o sea, cuando una se pone a ver los documentales de las trans que han sido protagonistas en eso, te das cuenta que casi todas las trans que salieron de protagonistas o ya están muertas o murieron pobres o solas. Entonces, eso quiere decir que ahí quien se hizo rico fue el director. Entonces, quiere decir que no hay una equidad de los recursos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, por eso me gustó mucho lo que decía como Eileen, ¿no? También pensar en dónde están cayendo con esos recursos. Y eso quería decir. Me parece igual. Dale, Eileen. No, que es interesante, no hay esto que decís, no hay una representación correcta, ¿no? Ni la va a ver, porque por algo es una representación. Pero lo que está faltando son representaciones. Como esta idea de, bueno, a mí muchas veces me pasa eso de decir, bueno, y respecto de lo que decís de la violencia ejercida sobre el cuerpo femenino, es como que se ha convertido el espacio para el ejercicio de la violencia, ¿no? Y para el desarme y la visualización gozosa del ejercicio de la violencia. Entonces, cuando yo digo, tengo que pensar a mis protagonistas, digo, por ahí a veces es naif. Yo, tipo, quiero empezar a encontrar protagonistas de aventura, qué sé yo, por ejemplo, que no sean violadas. Que en su camino de la heroína, el cruce del umbral no sea una violación. Claro. Porque quiero que quienes vean, ¿sí? Sean públicos jóvenes o más grandes, o lo que fuere, puedan también tener la referencia de que eso es deseable y es posible, porque si no estamos construyendo un mundo donde la aventura digamos, de todo cuerpo feminizado es ser violentado en algún momento, y eso es parte de su aprendizaje. No tiene que ser así. Como empezar a también tener otras opciones de construcción de los cuerpos feminizados. Que no sean el punto, ¿no?, en donde tiene que ir a volcarse toda la violencia y ser deseable esa violencia, porque no es una cuestión solamente de, es cierto, hay que contar porque existe esa violencia, pero que su narración audiovisual sea a través de una puesta en escena que lo convierta en algo gozoso, eso me parece terrible, porque a otras corporalidades no se las muestra de esa manera. De hecho, una vez me acuerdo, me toca viajar a veces mucho en colectivo, y de ver en las pelis del colectivo, que digo, pelis de colectivo la está viendo mucha gente, idas y vueltas, y una película que iniciaba narrando, a partir del recurso de la fragmentación y de los movimientos de cámara, y de un montón de cosas, parecía que era una escena erótica, pero era como dos tipos estaban matando y descuartizando a una mujer. Eso pasado en el colectivo. Y creo que esa fue la peli que me hizo pensar mucho en esto. Y la mayor parte de las veces es una violencia completamente erotizada. Lo que hace que no es que mal la violencia, sino mirá qué gozosa la violencia. Un poco me pasa esto. Y a ver, digo, el tema es que es como lo normativo ya eso. El problema con eso. Es normativo. Entonces,
poder generar otras formas o mostrar otras formas de habitar el cuerpo feminizado que no sea siempre el epicentro de las violencias desde otros protagonistas a digamos, en términos de historia y en términos de mostración, o sea, de cómo está diseñada la puesta en escena. Paulette. Gonzo, respondiendo un poco a tu pregunta sobre qué nos pasa como mujeres cuando presenciamos en pantalla, lógicamente, en ficción, violencia hacia como corporalidades femeninas o disidentes, es como dice Ailén, se ha convertido como una especie de excusa para como seguir repitiendo ese tipo de narrativas que son más bien patriarcales y violentas, y que es como, siempre es polémico hablarlo de estos géneros, subgéneros dentro del género, que es el slasher y el rape and revenge. Creo que también estos subgéneros hablan de un momento histórico, que es lo que dice Rojo, que el cine es una representación de la realidad, y aunque estemos hablando de algo fantástico, igualmente estamos hablando de la humanidad en sí. Y dentro del slasher surge precisamente este tropo, que es la chica final, la final girl, que libera un poco a la mujer de ser una víctima, de ser solamente una scream queen o la chica que debe ser salvada por el héroe. Y estas final girls, estas chicas finales, de alguna manera nos han enseñado, como al inconsciente colectivo que consume este tipo de cine, que las mujeres podemos sobrevivir al monstruo, podemos sobrevivir al psicópata y que queremos venganza, como un resurgimiento también del rape and revenge. Y en lo personal, así muy personalmente hablando, yo actualmente no lo hice en el pasado, lógicamente, vi harto cine bien violento, como exploitation o sexploitation, en donde me vi a mí misma como en salas de cine rodeada de hombres heterosexuales que disfrutaban ver como descuartizamiento y escenas de violaciones a lo Gaspar Noé, y para mí fue siempre incómodo, porque yo me sentía una voz disidente reclamando si era necesario esos 45 minutos de escena de violación. Porque me apela a mis propios traumas, a la violencia que he sufrido yo como mujer. Entonces, creo que el cine cumple un rol catártico en el que agradezco y soy fan del Rape and Revenge, y sobre todo de historias con Final Girls súper poderosas que consiguen venganza. Son como un gusto que después de hacer catarsis y de vivir como esas escenas fuertes, cuando sobreviven es como, ¡oh, qué alivio! Ya pasó, sobrevivió y conseguimos venganza. Cosa que a veces en la vida real no sucede y la justicia no llega, pero que la ficción nos permite poder saborear un poco esas pequeñas victorias, donde la mujer está poniendo su female gaze, lo contrario al male gaze. Les recomiendo mucho la película que se llama Revenge, del 2017 o 2018, que es de una directora que retrata mucha violencia en un protagonista muy femenina, una mujer muy cisgénero, muy, como podríamos decir, un estereotipo de feminidad, y que termina convirtiéndose en una guerrera súper fuerte, que me encanta. ¿Cómo se llama, disculpa? Revenge. Revenge. Sí. Ah, ya, sí la vi. Estaba Sí. en Netflix hace poco. Sí, la vi, es muy buena. Me encanta. Y bueno, también creo que es importante que para que vayamos cambiando también estas narrativas que han sido mayormente masculinas y que tienen este sesgo como más violento hacia los cuerpos femeninos y disidentes, es importante también posicionar a las mujeres que están haciendo cine o están investigando o que son como nosotros, ponerles en lugares donde puedan hacer curatoría, donde puedan ser jurados, juradas, jurades, y también realizadoras, porque en audiencia ya existimos, somos menos, pero ya existimos, y yo creo que pronto vamos a hacer más mientras vayamos haciendo de estos espacios del cine fantástico o cine de género en Latinoamérica un espacio más agradable en el que podamos estar y sentirnos seguras. Creo además que con toda esta movida de representaciones,
un elemento simultáneo es que también empiecen a incorporarse en las narrativas también otras, digamos, la representación de otras masculinidades, o sea, porque no podemos, digamos, repensar la representación de los cuerpos feminizados, repensar la representación de la mujer y las disidencias sin repensar la representación del varón, sin repensar a nuestros personajes o a los personajes masculinos, o sea, siempre el movimiento es de todas las partes, ¿no? Cuando empezamos a pensar qué pasa, por qué tal corporalidad está invisibilizada, por qué tal otra corporalidad está sometida, ¿no? O puesta en el lugar de la alteridad. ¿Y qué pasa con esa corporalidad que está puesta en el lugar de poder? Bueno, cómo también puede tener otras manifestaciones, otras formas de representarse. Siempre pensar una arista del problema nos hace pensar en todo el resto, creo. Yo Perdón, me apagué la cámara y les quería hacer otra pregunta también, pero bueno, sería cambiando un poquito de tema. Así que si alguien quiere agregar algo más sobre eso. O sea, yo quería volver a lo que estaba diciendo Rojo sobre realizadores versus personajes que son retratados en pantalla, en el caso como de personas trans. Yo quería recomendar cine chileno, que es documental, porque por un tema de recursos, nuevamente, el documental es mucho más accesible, necesitas una cámara, necesitas a alguien que quiera contar una historia y una historia real donde posicionarte y tratar de narrarla. Entonces necesitas menos equipo humano, menos profesionales trabajando en torno a esa pieza, y creo que el documental es un espacio donde las mujeres y disidencias, es fructífero ese género. Y acá en Chile se estrenó y le fue muy bien a un documental que se llama Lemebel, de Joana Reposi, que tuve el gusto de ser su alumna y que es una documentalista chilena que retrata la historia de Lemebel, por lo menos sus últimos años, y que es un artista, un poeta chileno importante y que es disidencia sexual. Y también el documental que está pronto a estrenarse, que se llama Tan inmunda y tan feliz, que es de Wincy Ollarse, que es un director que es disidencia y que retrata la vida de Hija de Perra, una exponente política fuerte, trans. Me encanta que sea la inmundicia y lo horrible lo que nos hace como... A mí, yo me siento huérfana de Perra, de nuestra Hija de Perra acá en Chile, que es un exponente que me encantaría haber podido ver más en el tiempo su trabajo, ya que era brillante. Después de enfermarse de VIH, se dedica a viajar por Chile haciendo talleres sobre educación sexual para prevenir ETS. Sí, igual creo que en el 2007, 2008, no recuerdo bien la fecha exacta, salió esta producción igual chilena, Empana de Pino, es como una ficción. Es ficción, sí. De Perra. Entonces creo que justo también creo que esta película es como de las primeras producciones de lo que se conoce como horror o terror como gay o demás, encaminado a que el director pues es como disidencia, y en este caso tenía un trabajo un poquito más colaborativo con Hija de Perra, que es el protagonista, y también en ese sentido creo que es pensar como que el cine en sí, o sea, como que muchas veces se le olvida como ser colaborativo, sobre todo no nada más con su equipo de trabajo, sino también con quienes está, como en este caso, documentando o a quien está representando, ¿no? Por ejemplo, a inicios de año fui a Colombia, a Bogotá, y tuve como así la fabulosa oportunidad de ver la película que ahorita casi no está como siendo distribuida, la de Cada vez que muero. Es una película que se hizo en colaboración con la red comunitaria trans y es como docuficción, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de platicar tanto con las chicas como con el director, y si bien la película no podría decirse que no es una película como de producción como 100% trans, sí como que hubo una colaboración muy como relevante en cuanto a la forma como de producir, en este caso, materiales de chicas trans, ¿no?
Entonces creo que también está como muy interesante ver cómo una se puede acercar a colaborar en ese sentido con las personas que te interesa, como ya sea documentar, representar o sacar ahí como la historia, ¿no? Y bueno, es la única manera de que podamos ir eliminando prejuicios y cambiando los estereotipos que se han representado en el cine, incentivando a la realización y poner en posiciones donde se definen la programación, como por ejemplo la curatoría o jurados, que sean disidencias. Es la única manera de que abramos los espacios para que el cine fantástico, que es como su deber, yo creo que es un deber del cine fantástico y de género, ser diverso, ser tolerante, estar abierto a todos. Porque si no es en ese género, no puedo esperarlo en el otro, en el tipo de, como cine A. Es el cine B el que nos permite ser más libres y diferentes y aceptarnos en esas diferencias. Monzo se cayó, parece. También creo que Sí. estaría bien acá estoy, interesante. aquí estoy. Se me había caído, pero he vuelto a entrar desde el teléfono porque desde la computadora estaba ahí teniendo problemas. Ahí va. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuál creen ustedes? Porque hemos estado hablando de cómo el cine de género, más específicamente el de terror, ha sido históricamente propiedad, por así decirlo, de un sector de la población, ¿cierto? ¿Cuál creen que es el appeal, la relación que tienen hoy las disidencias con el cine de terror? ¿Por qué nos sentimos atraídos a ese género específicamente? ¿Qué dice de nosotros, digamos? Lo pueden decir desde el lugar personal, obviamente, o sea, no necesariamente hablando por todas las disidencias, ni por todas las personas trans, ni nada, sino de forma personal. A mí, en ese sentido, fue uno de los motivos que me llevaron también a este conversatorio, ¿no? Esa de empezar a ver, a darme cuenta de que hay un montón de cosas que nunca, o sea, que yo venía consumiendo y que había algo que me faltaba. Y que de repente veo que está y digo, yo quiero acceder a eso. O sea, necesito entender, verlo y conocerlo para también enriquecer mi realización audiovisual. Entonces, como que también nos pasa mucho, creo, es el de que tenemos ganas de vernos representadas en el cine. Entonces, nosotros como trabajadores del cine decimos, bueno, tenemos que poder representarse a llegar a eso, ¿no? De que, qué sé yo, las niñeces tengan la oportunidad de verse representadas con sus formas de ser y de vivir en este mundo, ¿no? Como que siempre es como esto de crecer y que ver a las princesas en un mundo de fantasía y siempre salvadas por el príncipe, ¿no? Y de repente encontrarte con que, bueno, no, hay otras narrativas, hay otras formas, esto de la mujer que lucha o la disidencia que se pone al frente. Es como que, bueno, a ver, hay luchadores que van más allá de la masculinidad, ¿no? Entonces, desde ese lado, a mí en lo personal es que me llama empezar a consumir otro tipo, otros relatos dentro del género, ¿no? No sé, Pola. Bueno, yo creo que me sentí identificada desde muy pequeña con el cine de género por influencia de mis papás. Que a mi papá le gustaba mucho el tema UFO en los 90, era un boom, me imagino que en Argentina también. En México también me imagino. Creo que le gustaba mucho el tema de la ufología y yo lo veía niña como casi que fuera real. Y también a mi madre le gusta mucho el cine de terror. Entonces, yo crecí con esa influencia, inevitablemente, y crecí viendo Carrie. Creo que Carrie es como una de las películas que más me gustan porque hablan sobre como el mal como
el origen desde una mujer, como el origen del mal desde la perspectiva de un adolescente, y porque trata temáticas que son morales y que también se abren como a universos que también lo que decía hace un rato atrás Ailén sobre como que todavía está como creciendo, no se cierra, los subgéneros se van mezclando y van generando algo distinto a lo que se suele hacer como en el cine clase A y lo que le gusta a todo el mundo, como que por sentirme diferente, sentí que ese era mi nicho. Y también, por ejemplo, otro tipo de tropos que surgen desde el cine de género, en la ciencia ficción, ver personajes que eran como la nacida ayer, son personajes que son mujeres actuando, pero que las deshumanizan y las transforman como o en extraterrestres o en robots, que son como mentalidad de niña y que necesitan de un protagonista masculino que las salve y que las guíe. Por ser muy fan de la ciencia ficción, darme cuenta de que nos estaban metiendo en nuestra como inconsciente lo que se supone que debe ser una mujer, me llevó también desde lo personal a querer hacer otras mujeres dentro del cine. Sí, bueno, a mí como que... ¿Se escucha? No. Sí. No sé, por ejemplo, en México sí hay como una producción muy amplia, ¿no? De cine de género. Incluso hay un montón de festivales, ¿no? Que han como surgido como desde acá. En ese sentido, como que acá en México había un canal muy famoso que era como el Canal 5, donde pasaba toda la producción de cine mexicano de terror, ¿no? Entonces, pues recuerdo que veía así como pelis de terror mexicanas, así como incluso tan chistosas como Vacaciones del Terror, que era como pelis como comedia, ¿no? También, ¿no? Y como que después ya, por ejemplo, en México se hizo un nicho muy así como, con mucha euforia de fanáticos de Alucarda, por ejemplo, ¿no? Me encanta. Como que en algún momento todas queríamos ser Alucarda, ¿no? Sí. Entonces como que eso me empezó como a jalar un montón, ¿no? Como esa parte como también de que en México es como en ese sentido muy, muy como irónico porque se ha producido como terror, en este caso mexicano, como de temática lésbica, de temática gay, pero pues, la gente acá es así como de que nada más queremos ver representaciones de lesbianas, pero en el cine, porque perdona, guacala, qué asco, ¿no? Entonces, está también como bien interesante como esa parte de la historia de la representación lésbica en el terror mexicano, pero también como que estaba pasando en los 80s, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba como surgiendo toda esta distribución de Alucarda, lo que estaba sucediendo en el mundo de las lesbianas, por ejemplo, ¿no? De México, ¿no? Entonces, como que esta parte me empezó a llamar mucho la atención porque un día empecé a hacer un cineclub de terror y me daba cuenta que llegaban puras mujeres y personas LGBT. Y yo decía, órale, se me hace muy interesante que se esté haciendo un club de cine de, pues, como de pura trans, pura jota, de pura morra, ¿no? Y también como que justo en el conversatorio del cineclub empezaban a surgir reflexiones que se me hacían como muy, muy particulares que luego yo sentía que no surgían en espacios cuando se compartían, sobre todo con chicos centros. Y en ese sentido como que fue cuando me empecé como a adentrar más a la investigación y encontré como también todas estas corrientes de lo que en Estados Unidos como que dejan el Black Horror, por ejemplo, ¿no? Que incluso salió creo que un documental que es la historia del terror negro, que el director decía, ¿no? O sea, la historia del terror negro es la historia de las personas negras en sí, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido fue cuando empecé como también como a pensar como la parte del terror trans, como también como desplazar, o más bien como desbordar el terror como una categoría meramente estética dentro del cine, sino también como una categoría de análisis que puede ser tanto social e histórica, ¿no? Y pues en ese sentido fue que dije, claro, o sea, también para hablar de terror trans tendríamos que hablar en sí como de lo que encontramos como trans en el archivo, y es decir que pues en todo caso las chicas trans hemos encarnado históricamente eso, ¿no? O sea, el terror, pues, ¿no? Y fue ahí como que me empecé como a encontrar como en esos espacios de
sobre todo del cine de género, del terror en sí, desde como lo trans, pues, ¿no? Bueno, eso del terror social, claro, yo diría que partió primero como con el tema racial y que ha ido evolucionando a lo queer. Yo estoy esperando que salga una especie de, como Jordan Peele, que pase con el horror queer. O sea, tenemos American Horror Story, que fue hecho por dos disidencias, que son los guionistas y que dirigen, porque todavía no sale una producción desde el primer mundo que sea más masiva y que tenga esta perspectiva del horror queer. O sea, existe, pero realmente realizado, dirigido por disidencias sexuales o trans. ¿Hay alguna película que te guste a ti, Rojo, del primer mundo, como de Europa o de Estados Unidos, que tú sientas que le haga justicia a la representatividad? Hay una muy curiosa, la de Terror Sisters, no sé si la han visto. Se me hace, pues es como comedia, ¿no? También. Entonces Sí. como muy interesante como esa parte de pensar como en un grupito de chicas trans que empiezan ahí como a encarnar por sí mismas el terror. O sea, se me hace como... No tal cual de representación trans, pero por ejemplo, Mirada de Cristal a mí me gusta mucho porque siento que le hicieron como un remake a Boo de Vestida para Matar, ¿no? Que era como una transexual disfórica enferma que mataba como a las mujeres. Entonces como que hacen ahí como un cambio de narrativa que surgió en los 80 sobre pensar como la transexual como una supuesta misógina. Entonces como que también como por eso me hace muy interesante en ese sentido cómo retoman ese personaje como para llevarlo a la actualidad, pues, ¿no? Pues, diría eso. ¿Y ustedes, chiquillos, alguno quisiera mencionar alguna película que sientan que le hace justicia a la representatividad, ya sea femenina o queer, que quieran mencionar? Hay un intento en la remake de, ay, por Dios, ¿cómo se llama? Hay un slasher de los 80 muy famoso porque lo ha dirigido una mujer, Slumber Party Massacre se llama. Me Que, encanta. bueno, sí, y han hecho una remake ahora hace poco y creo que, bueno, hace un intento por subvertir un poco como las expectativas misóginas del género. Creo que esa peli hace un intento, como te digo. Después, en lo que es terror queer, bueno, específicamente gay, hay una película que yo amo, que me encanta, que se llama Hellbent. Es muy poco conocida. De hecho, yo he hecho un video en YouTube al respecto. Es un slasher, pero es completamente gay. O sea, todos los personajes son gays. ¿Cómo se llama, Y Alonso? Hellbent. 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 Sí. ¿Qué quiere decir en la traducción? Como No sé, infierno. agachado en el infierno, no sé. Algo así, Hellbent. Pero la verdad que no sé qué significa, pero bueno, es una película que lo toma con mucho respeto y mucha naturalidad. Eso es lo que me gusta de esa peli. Es una película vieja, ¿no? O sea, del 2004. Es de hace bastante y lo toma con mucha naturalidad. Esa peli a mí me gusta mucho. Y después también hay otra que se llama Knife Plus Heart, o sea, Cuchillo más Corazón, que está en Movie, que es francesa y es con muchos de los mismos actores de Terror Sisters. Así que no me sorprendería que sea la misma productora o la misma gente que lo están haciendo, que también es interesante en ese aspecto. Pero bueno, es una película bastante de nicho. O sea, no es por ahí esto que estás hablando vos como esta llegada más bien masiva. De hecho, ninguno de los ejemplos que te acabo de dar creo que son de llegada masiva, lo cual comprueba tu punto justamente. Y a mí me gustaría por ahí, Ailén, si vos tenés alguna que dijiste, bueno, no consumís el terror, pero algo que sea quizás fantasía o que también le haga un poco más de honor. Sí, ahora no se me vienen
dos cosas. Una no es audiovisual, pero es un clásico de la fantasía, igual supongo por ahí lo conocen, que es la saga de los confines de Bodok, en general Bodok, cualquier cosa, y me parece que la saga de los confines, incluso ella dice que la saga de los confines también fue para ella todo un proceso de aprender a trabajar con los personajes femeninos. Y es reinteresante ver el desarrollo de esos personajes desde el libro 1 hasta el tercero. Y bueno, nada, creo que su literatura, desde su prosa hasta las historias que cuentan y cómo creo que es un gran ejemplo de cómo a través de la fantasía se pueden abordar temas muy complejos, históricos, de nuestra, digamos, de la construcción misma de la memoria, de la construcción misma de la historia, porque cómo trabaja en clave todo lo que fue el genocidio en América a partir de esa fantasía y de las diversas miradas y concepciones de mundos que estaban chocando. Y cómo lo hace en clave de fantasía a través de una prosa que es impecable, ¿no? Y creo que además es una prosa muy audiovisual, a diferencia por ahí de otras lecturas de fantasía anteriores, más decimonónicas, leerla es absolutamente audiovisual. Y después algo más de masa, con lo que últimamente por ahí me copé, que también lo voy consumiendo más tipo pochoclo, pero que me gustó la propuesta, fue Crazy Ex-Girlfriend. No sé si... Es una parodia a lo que es un musical y al mismo tiempo parodia a todo lo que es la comedia romántica. Tiene momentos en los que se meseta, pero me parece re interesante porque aborda un montón de temáticas complejas, desde los mandatos en relación a los vínculos hasta lo que es la salud mental. Y me parece que es interesante. Es eso, apuntado a un público más masivo. Y me pareció como también el tema de trabajar el género musical y la forma en que ingresa el musical al relato me pareció también que estaba muy bien. No detenía el relato, no sé, para ver, a mí me pareció. La he estado recomendando y en general a la gente le ha gustado. Creo que con lo que... ¿Cómo era el nombre? Crazy Ex-Girlfriend. Mi inglés es horrible, pero Crazy Ex-Girlfriend. No, ves la tapa o ves el tráiler y decís, no, esto yo no lo veo ni a palo. De hecho, le había visto el tráiler y no quise hasta que encontré ¿cómo se llama? Un análisis por ahí buscando que decía un par de cosas que me interesaron y la vi por eso. Ahí va. Bueno, por ahí está, salió. Hace poco salió Los 5 Diablos. ¿Querés contar un poco, Clary, eso, lo que comentaste ahí? Buenas. Sí, no, comentaba eso que hace poco salió esta peli, Los 5 Diablos, es una peli francesa dirigida por una mujer con temática queer, es de terror, y bueno, yo tuve la suerte de verla en el Cine América, que es un cine de esos que se conservaron, digamos, que sobrevivieron a las multinacionales, acá en Santa Fe, es un cineclub, digamos, y la pasaron en el ciclo, si no me equivoco, en el ciclo Desvelados, que, bueno, nada, es una película que está espectacular, si bien es más, digamos, no es tan quizás de nicho, sino como un poco más masiva, digamos, pero está muy interesante, no sé si alguno la pudo ver. Está recién en Chile en cartelera, así que todavía no la puedo ver, pero la tengo como lista por ver. Qué bueno que te gustó. Sí, está re buena, te las recomiendo. ¿Alguien más la vio? Bueno, tenemos un montón de material para ver. Me encanta esto también de los conversatorios que cada uno da ahí sus recomendaciones que tienen obviamente que ver con todo lo que estamos hablando, así que eso también está buenísimo. Las vamos a colgar después también con el conversatorio todas las... Ya vaya anotado. Sí, todo anotadito, está buenísimo. Yo quería mencionar una película y que es Titanes. Creo que las chicas francesas están haciendo una especie de nuevo cine extremo francés y
siento que es súper problemática de tratar de hablar por qué me gusta esa película, todavía me cuesta. Traté de hacerlo como en un ejercicio para Rojo, de escribir sobre esa película, y me pasan muchas cosas. Creo que a nivel como guionístico es una película que, por si no la han visto, no es para nada predecible. No, hay un momento en el punto medio de la historia que la historia cambia completamente de personaje protagónico y de hacia dónde va. No se lo pueden, no hay como predecirlo. Y que también es tan intensa como a nivel actoral, a nivel de lo que le pasa a la protagonista, que me llega a doler como partes del cuerpo mientras veo esa película. Entonces te la recomiendo mucho, Titane, que es una película nueva que estuvo en Cannes, le ha ido súper bien, y que trata también temáticas como lésbicas, queer y trans. Perfecto. Bueno, por ahí vamos cerrando este conversatorio. La verdad que fue sumamente rico todo lo que aportaron, lo que dijeron. Así que muchísimas gracias por participar, por unirse. Y bueno, no sé si quieren decir alguna otra cosa antes, como cierre. Y a mí me gustaría escuchar por ahí que todos, bueno, los que sean realizadores, recomienden por ahí cosas que hayan hecho y que se puedan ver. Puedo empezar yo, por ejemplo, bueno, especial de Navidad que ha estado en Nieve Roja, no en el Rojo Sangre, en Nieve Roja. Ha estado Omigi, que bueno, son cortometrajes, todos protagonizados por drag queens, que bueno, que pueden encontrar en YouTube, pueden encontrarlo a través de YouTube, Bonzo Villegas, y ahí están los cortos. Buenísimo. ¿Alguna de las chicas? Bueno, yo quería invitarles a que sigan a la comunidad de mujeres y disidencias iberoamericanas en el cine de género, @grita terror, en donde estamos difundiendo constantemente actividades con festivales amigues como ustedes, Nieve Roja, o como otros festivales de cine de género acá en Latinoamérica, que hay bastantes y que estoy segura que vamos a seguir creciendo como comunidad, pero en donde tenemos esta perspectiva de género, donde vamos a estar difundiendo constantemente a otras directoras y haciendo cine de género, haciendo lo fantástico, ciencia ficción, terror, suspenso, thriller, comedia negra, y todo esto queer que esperamos y anhelamos que siga creciendo y que se puedan sentir en su casa, en Grita, para hacer actividades, ya sea conversatorios, charlas, investigación, exhibición y distribución. Gracias por el espacio al festival y a ustedes, chicas. Gracias. Gracias a vos y a Grita por unirse también. Y seguimos a Grita, Y hace un montón seguimos. seguimos a Grita, así que vamos. Aileno Rojo. Yo lo que por ahí puedo ofrecer, que hará 2 meses que arranqué logré materializar la primera novela de lo que sería una saga de fantasía épica, y bueno, está en la versión impresa, hay un ebook y hay una versión en PDF para descarga gratis en las redes, así que está en el Instagram, está el enlace para entrar a la página, y si no en la página, que ahora por ahí lo anoto, está para acceder a esa descarga, que es la única diferencia entre el ebook y la descarga gratis, es que la descarga gratis no tiene las ilustraciones son de artistas ahí de acá del Bolsón, colegas de acá. Y bueno, eso también, el planteo de la fantasía desde otro lugar en cuanto a los roles de las mujeres, de las disidencias, de la construcción de los cuerpos, pensado desde una fantasía épica. El nombre hay del libro. Sí, ¿no? Como que se llama, la saga, si ahora se los anoto, Jamasmera, el libro de los caminos. Yo vi las ilustraciones nada más y es una locura, es una locura. Sí, yo estoy Es todavía. impresionante.
Rojo. Bueno, Rojo. No, pues igual muchísimas gracias ahí por la invitación. Igual, pues como hacer ahí la invitación abierta a que sigan en general, ¿no? También como trabajo que hacen desde el audiovisual, tanto las chicas trans como lesbianas y demás, ¿no? Que son como quienes aún tienen ahí como el pie atorado para que entren como a estos espacios. Y en ese sentido, pues también, como ahí por si gustan seguir el proyecto de Casa de Hadas, ¿no? Que por lo regular se hacen como eventos presenciales más acá en México, pero también ahí de vez en cuando salen como más desde la virtualidad, ¿no? Que es también lo que posibilita como estar dialogando con otras regiones, con otras personas, y en ese sentido también como recalcar, ¿no? Que eso fue algo como que hizo que se potenciara como este tipo de trabajo al tener intercambio también con otras chicas, sobre todo de Sudamérica, ¿no? Que también como que a veces pareciera que no hay ahí como mucho intercambio, como que México así como que está muy lejos, por ejemplo, de Argentina y Chile, ¿no? Pero creo que eso posibilita que podamos intercambiar ideas y demás, ¿no? Y pues muchas gracias. Te queremos A en vos. Chile y en Argentina. Claro, estaba pensando en eso mientras hablaban ustedes, qué lindo sería poder encontrarnos en la presencialidad, generando algún espacio donde, bueno, podamos todo esto que nombraron, verlo en pantalla. Ya va a pasar. Ya va a ¿no? pasar, va a pasar. Vamos a empezar a proyectarlo para que nos va a podamos pasar. ver. Sí, va a suceder. Sí. Así, bueno, muchísimas gracias por Muchas estar. gracias, en serio. Siempre es muy enriquecedor escuchar voces, sobre todo esto, ¿no? Disidencias, otras miradas, otras formas, y es súper lindo que aprendamos todos de todos. Hacemos mutuamente. Muchas gracias, chicas, por Gracias la a todos. invitación, de verdad, y por el espacio. Muchas gracias. Bye. Un gusto, Gonzo, Ailén. Lo mismo, súper lindo. Igualmente. Gracias, y nosotros nos vamos a seguir con las Nos vamos a las proyecciones. proyecciones. Pueden ver, obviamente, todo Éxito. online. Estamos por Octubre TV. Octubre TV. Sí. Por Octubre TV pueden entrar, así que ver Hasta todo. el 11 está el material, así que, y está tremendo, así que si Lindo. quieren ir a chusmear, Nos vemos. Lindo. Gracias, Gracias. muchas gracias.